dato de la última clase, ¿no es cierto?, fue el tema de potencia corregida, y es cuando nosotros vamos a seleccionar un perfil de correa. ¿Ya? Esta potencia corregida es la potencia del motor que se multiplica por un factor. ¿Ya? Ese factor, ¿no es cierto?, es, o digamos, considera, ¿no es cierto?, lo que es el tipo de motor, ¿no es cierto?, si es de corriente alterna, corriente continua, motor de combustión, considera el tiempo de trabajo diario, considera la aplicación a la cual el motor va a estar entrelazada, ¿no es cierto?, esa polea a correa, ¿no es cierto?, por ejemplo, si es un ventilador, si es una correa transportadora, ¿ya?, si es un empleador de canguilones, ¿ya?, entre otras cosas. ¿Ya? ¿Ustedes saben que es un elevador de canguilones? No, la verdad es que lo escucho igual. Es como una maquinita de elevador de canguilones. Es como una máquina que va recibiendo el material, ¿cierto?, va girando y después lo va depositando en otro lado. ¿Ya? Son varias palas que van tomando el material y después lo va botando al otro lado. Ah, ya. Una torre vertical. Entonces, una vez que nosotros tenemos una potencia corregida, ¿no es cierto?, podemos determinar el perfil de la correa. ¿Ya? Tenemos por norma estándar estos 5 perfiles de correa, ¿no es cierto?, A, B, C, D, E. ¿Ya? ¿No es cierto? Está dado en pulgadas. Ojo acá, ¿no es cierto?, yo dije 0,88 pulgadas. Ya, se vayan a confundir ahí. Siempre va a tomar la medida de arriba, la de abajo no, la inferior no. No, diferente no. Solamente la de arriba y la de altura. ¿Ya? 1.50, por ejemplo, el perfil es un poquito más grande, ¿no es cierto? Y la altura es 0.91 pulgadas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos seleccionar nosotros en este caso, el perfil de la correa, ¿no es cierto?, teniendo la potencia corregida, y teniendo las RPM de la polea de menor diámetro. ¿Por qué la polea de menor diámetro? Porque ahí, ¿no es cierto?, es donde van a estar las RPM más altas. ¿Ya? Porque si tomamos la polea de mayor diámetro, vamos a seleccionar un perfil en este caso para las RPM más bajas, ¿ya?, y puede fallar a posteriori. Entonces, ¿cómo sería el método, ¿no es cierto? Vamos a agrandar acá un poquito el gráfico. Supongamos que tenemos la potencia corregida de 10 HP. Ya la calculamos, ¿no es cierto? Y tenemos las revoluciones de la polea menor de 1000 RPM. Entonces lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es trazar una vertical en la potencia corregida y una horizontal en las RPM, y en el punto donde se intersecta, ¿no es cierto?, va a ser el perfil de correa que nosotros vamos a elegir. En este caso, una polea de perfil D. ¿Ya? Ahora me dice el profesor, ¿qué pasa si por ejemplo tiene 10.000 RPM? No lo corresponde. ¿Ya? Estaríamos, ¿no es cierto?, este conjunto de poleas, ¿no es cierto?, con correas, ¿ya?, no trabaja a tantas revoluciones. ¿Ya? Ahí tendríamos que usar a lo mejor otro sistema de transmisión, cadenas, engranajes, ¿ya? Generalmente, ¿no es cierto?, estos sistemas más o menos hasta 6.000, 7.000 RPM es lo que nos ofrecen. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Más o menos por ahí, unos 6.000 RPM. Al lado donde tenemos, ¿ya?, pero más allá no nos va a ofrecer, pase más. ¿Ya? Entonces, siempre el problema va a estar, ¿no es cierto?, pensado desde la 6.000, 5.000 RPM hacia abajo. ¿Ya? Y ahí está el ejemplo, ¿no es cierto?
La intersección corresponde al perfil de correa que nosotros vamos a ocupar. ¿Ya? Recuerden que la potencia corregida es la potencia del motor más un factor de servicio. Yo le voy a dar en el problema, yo le voy a dar el factor de servicio. ¿Ya? Factor de servicio, factor de trabajo, le voy a poner 1.2, ustedes van a tener que multiplicar la potencia del motor por 1.2. ¿Ya? Otra cosita importante, ¿no es cierto? Ya un poquito rematando el tema de correa, ¿no es cierto? Es el perfil en la longitud de la correa. La longitud, ¿no es cierto? O el largo total de la correa, en otras palabras. ¿Ya? O sea, todo esto de acá, ¿no es cierto? Todo es el largo. Nosotros queremos medir, ¿ya? ¿Cómo podemos medir esto? Bueno, uno es que ya la correa esté fuera de servicio, nosotros cortarla y con la wincha, ¿no es cierto?, con el flexómetro, tener ese largo claro, ¿ya? Pero en el caso que no podamos hacer eso, ¿no es cierto?, o que estemos diseñando nuestro sistema, ¿ya?, podemos usar la siguiente formulita que está acá, ¿ya? La longitud, ¿no es cierto? Voy a entrar acá a seguir la fórmula. Longitud de la correa va a ser igual a 1.57, que es pi medios, por diámetro de la polea mayor más el diámetro de la polea menor, ¿no? Más 2 veces la distancia entre centros más la diferencia del diámetro mayor menos el diámetro menor al cuadrado. Todo eso dividido en 4 veces la distancia entre centros. ¿Ya? Todos van a ser datos del problema o que ustedes van a tener que sacar. Por ahí a lo mejor nosotros vamos a tener que determinar el diámetro mayor, el diámetro menor, como lo vimos en la clase anterior. ¿Ya? Recuerden que ustedes todo esto pueden traerlo en su formulario. ¿Ya? Distancia entre sí. Distancia entre centros, ¿cierto? De la polea. Como les dije, muchachos, entonces, esto, ustedes, las tablas, los catálogos, ya las fórmulas las pueden traer todas, ya incluidas, ya no tienen que aprenderse nada de memoria. Entonces, la longitud de la correa va a ser igual a esa relación. En milímetros o en pulgadas, dependiendo de la unidad en que estemos trabajando, generalmente siempre vamos a trabajar en milímetros. ¿Ya? Trabajar en otras unidades, ¿no es cierto?, lo vamos a dejar para otras asignaturas que ustedes ya han visto. Vamos acá a trabajar con sistema inglés. Entonces, ahí tenemos la formulita, ¿no es cierto?, longitud de la correa, esa fórmula. 1.57, diámetro de la polea mayor, más diámetro de la polea menor, más 2 veces la distancia entre centros, más la diferencia de cuadrados entre la polea de mayor diámetro, menos la de menor diámetro, y todo eso dividido en 4 veces la distancia entre centros. ¿Ya? Entonces, ojo, que acá el problema, ¿no es cierto?, nos decía diámetro primitivo. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos estado trabajando el problema con diámetro exterior. ¿Ya? El diámetro primitivo es como un promedio entre el diámetro interior y diámetro exterior. ¿Ya? No sé si ustedes alguna vez han trabajado con engranajes, ahí también les hablan de diámetro primitivo. Sí. ¿Ya? Está como no a la mitad, pero podemos decir que está al medio entre el diámetro interior y diámetro exterior. ¿Ya? Nosotros vamos, ¿no es cierto?, a utilizar el mismo diámetro que yo les doy en el problema, ese lo consideran también como diámetro primitivo. ¿Ya? Bueno, profesor, Permiso. permiso. Más. Buenas noches. Ya. Buenas noches.
Porque el diámetro primitivo igual lo podemos calcular de una tabla. ¿Ya? De una tabla, seleccionar unos factores, pero eso, ¿no es cierto?, va a ayudar, digamos, un poquito a complicar el problema. ¿Ya? Y no quiero que se vaya dando tablas, catálogos, ¿ya? Esta asignatura, aunque es el perfil de esta asignatura, ¿ya? Pero nosotros el diámetro primitivo lo vamos a tomar directamente como el diámetro que yo les doy en el problema. ¿Ya? ¿Cómo redactar el periodo? Y con la que sacábamos los diámetros, ¿te acuerdas? Exactamente, esa misma vamos a subir ese diámetro que es el diámetro primitivo, ¿ya? Para la longitud de la correa, ¿ya? Que era esa primitivo. Entonces, vamos aquí a ver unos pequeños ejercicios. Primero un ejercicio de enfoque teórico, ¿ya? No hay que hacer cálculo. ¿Qué nos dice este enunciado? Tenemos un sistema polea-correa, ¿no es cierto?, con una polea motriz de radio 60 milímetros. Radio 60 milímetros. El diámetro plantar aquí sería equivalente en términos de radio 2R, ¿cierto? Entonces, nos dice que en un sistema polea-correa nosotros tenemos una polea motriz con 60 milímetros y una polea conducida de 100 milímetros y una distancia entre centros de 140 milímetros. ¿Ya? Se puede afirmar que, y nos dan esas alternativas. La letra A nos dice se puede calcular el largo de la correa. Letra B nos dice falta información para el cálculo del largo de la correa. Letra C, no se puede calcular ese dato. Dice la información es errónea. Y letra D, ninguna de las anteriores. El radio es de la mitad de la diferencia a cualquier extremo. La distancia entre centros. ¿No se supone que el C de 157 constante? ¿No se supone que C, el diámetro entre centro es 157 constante? De acá. No, pues es una constante. Fíjate, mira, pongamos atención acá. Radio, uno tenemos 60 milímetros. Ustedes saben que el radio es del punto medio al extremo, a cualquier extremo. Y tenemos que el otro radio vale 100 milímetros. ¿Cuánto sumarían esos dos radios? ¿Cómo? Tenemos que un radio vale 60 y el otro radio vale 100 milímetros. ¿Cuánto sumarían esos dos radios? 160. ¿Y la distancia entre centros? 140, entonces no se podría. ¿Se dieron cuenta? Mira, esta distancia entre centros debería ser mayor. Porque ya con los puros radios ya estarían chocando las poleas entre sí. La C. La C, ¿no es cierto? La información es... No se puede calcular que La información es... Claro, con los puros radios ya saben que la distancia mínima que deberían tener para que no se toparan debería ser de 160 milímetros en adelante. Para que, claro, para que dejaran de rozar en el claro, 170 ya 160. Ya, 160 milímetros, muchachos, en adelante, 160,1
ahí recién no estarían en contacto, ¿ya? Entonces, ojo acá, no voy a hacer ningún cálculo, sino interpretar un poquito la información, ¿ya? En este caso, sería letra C. Letra C. ¿Ya? Veamos ese problema. Ahí sí. Mira. Nos dice determinar la longitud total de una correa, diámetro 60 y diámetro 20 milímetros, y una distancia entre centros de 200 milímetros. Ahí sí, efectivamente, ya podemos entrar a calcular, ¿no es cierto? Porque el radio sería 30, el otro sería 10, ¿no es cierto? Y tenemos 200, entonces tenemos ya un espacio amplio para la separación de los sistemas de correa motriz conducida. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué habría que hacer? Habría que reemplazar en la fórmula, ¿no es cierto? ¿Nos pide algún tipo de unidad? No. Pero si vamos a trabajar todo en milímetros, todo debería estar en milímetros. ¿Ya? Exactamente, el largo. Como todo está en milímetros, no hay problema, podemos reemplazar directamente en la fórmula. Ahora, si alguno estuviera en alguna unidad, ¿no es cierto? Si estuviera en centímetros, deberíamos pasarlo a milímetros. ¿Ya? Entonces, acá sería, ¿no es cierto? L, 1,57 una constante. una constante, sí. El constante de la constante, 1,57 más, no, perdón, por diámetro de la polea mayor, 60, más 20, todo eso, la distancia entre centros multiplicado por 2, que sería 400, más diámetro de la polea mayor menos la menor, aquí nos daría 40. 40 al cuadrado. Todo eso partido de 4, 6, que es 8, 0. Vale, empezamos a resolver, ¿no es cierto? Yo les recomiendo resolver acá, sin ver por partes, ¿ya? Así que voy a tener la calculadora de poner toda la expresión, ¿ya? Resuelvan esto, lo anotan, acá lo ponen 80 y acá lo ponen 50. Dice 12. 12. 80 por 1.57, 125,8. 125,8 más 527 más 40 al cuadrado serían 1600 600 dividido en 800 más 20. El 4, la C, la que la distancia entre centros, la C. No se puede meter todo el ejercicio, me calculo. Podríamos saber 400, podríamos sería 527,8. Como 6. 527,8. Como 6. Como 6. Allá cuánto le dio al tiro? 6. Aquí lo metió completo. Sí. Si lo metes completo da como 6. Y si la hace por parte da como 8. Ah, ya. 1,57 por 80. Longitud entonces sería 527. O sea, meterle completo lo correcto. Ah, no, yo me sé. Se puso el dicho ¿Ya? 527,6 milímetros. ¿Ya? Entonces, ¿Viste que no la cambio? es como así? 15,6. Es hacer la altura. ¿Ya? 5,6.
creo que... Ejercicio prueba. Entonces, ¿qué viene? Lo puedo poner. Ya. Entonces, armando todo lo más que hemos visto hasta ahora, ¿ya? ¿Por qué le he puesto más 8? En el último bloque se suspende. La última hora, por ejemplo, si nosotros hubiésemos tenido clase a esta hora, eso no nos correspondería. La última, la de las 9:10 del jueves, no hay clase. Puede ser. De repente a lo mejor ya vamos como incompletos, entonces lo dejan como sin clase más. Pero en el horario que sí. Pero siempre en el último bloque no hay clase. ¿Cuándo escribo? El fin de semana. Pregunta no fue tan buena. Está bien. Pero sí, el fin de semana. La pregunta era qué día es su día. Viernes, sábado, domingo. ¿Qué comes, curry? Si hay muchachos, Cabulla, Salvador, Federico. Ya, muchachos, vamos. La respuesta. Oh, faltaba 6. Ya. Ya, muchachos, el último concepto importante para ver es lo que es, ¿no es cierto?, la designación, ¿no es cierto?, comercial de las correas. ¿Ya? La designación, ¿no es cierto?, te dan un dato X, ¿no es cierto?, y tú con eso puedes determinar qué tipo de correa o qué dimensiones tiene. ¿Ya? La designación por catálogo. ¿Ya? En este caso tenemos dos normas, ¿no es cierto?, una europea y una americana. ¿Ya? La norma europea, ¿no es cierto?, se conoce como la norma SP. ¿Ya? Considera la longitud de la correa en milímetros. Y ahí, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, donde dice tenemos una correa de perfil SP C8000. ¿Qué significa, ¿no es cierto?, que la correa es un perfil C de 8000 milímetros. ¿Qué se refiere con perfil C? La forma de la correa. ¿La forma? Las dimensiones, claro. ¿Ya? Ah, La ya. correa que tiene la correa. Entonces nos dice, ahí automáticamente, pero ya nos saca por SP es la normativa europea. No la hizo. Exactamente. Trabaja en milímetros, ¿no es cierto? Entonces, el C correspondería al perfil y los 8000 a la longitud de la correa. ¿Ya? Y tenemos la norma americana, ¿no es cierto? ¿Ya? Naturalmente, ¿no es cierto?, la norma americana, sus valores generalmente están en pulgadas, en libras, en pies, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto?, la designación comercial sería C90, que nos indica eso, que es un perfil C de 90 pulgadas de largo de la correa. ¿Ya? Entonces, denotación americana y la denotación europea. ¿Ya? C90, correa perfil C, largo 90 pulgadas. O sea, quisieran traspasar los centímetros, lo multiplican por 2.54, ¿ya? Si lo quieren llevar a milímetros, de ahí es 2.54, el resultado lo multiplican por
Profe, pero eso lo hace Si lo pide el problema, no va a ir. O sea, la correa está pide 2 metros. 2287 Más o menos que va a ir un milímetro. La calculadora dice. Ya, ahí tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto? 5B500, ¿no es cierto? Perfil 5B y largo 500 pulgadas. ¿Ya? ¿Cómo reconocer uno y otro? ¿Cierto? La norma europea siempre empieza con SP. ¿Ya? Ocurrir. No quieren estar penados. Perfil de la correa. Sí, hay otro catálogo, pero es un perfil especializado. ¿Ya? Igual para la prueba no vamos a ir. No con el perfil estándar, perfil se hace. ¿Ya? No, yo no lo sabía. Ya, muchachos. Vamos con un último ejemplo, ¿no es cierto? Ya un ejemplo tipo prueba, ¿no es cierto? Donde se piden todas las aplicaciones que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? ¿Ya? Veamos este ejemplo, muchachos. ¿Ya? Este es cierto, la aplicación de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Diseñar un sistema de transmisión polea-correa, ¿no es cierto? Donde el motor nos entrega 30 HP a 1100 RPM con un diámetro de 150 milímetros. Se desea reducir la velocidad a 440 RPM y el factor de servicio de la potencia corregida es 1.2. ¿Ya? Se pide el diseño completo del conjunto, considerar la correa en B. ¿Ya? Entonces, acá primero nos vamos a plantear el dibujo guía, ¿no es cierto? Dice que vamos a reducir la velocidad. Sería algo de este tipo, ¿no es cierto? Vamos a reducir la velocidad. Por lo tanto, la polea menor sería la que recibiría las 1100 RPM. ¿Ya? Además, ¿no es cierto? Esta sería la que tiene el diámetro de 150 milímetros. ¿Ya? Sí. Y está recibiendo además la potencia de 30 HP del motor. Entonces, la otra no sabemos el diámetro, pero sí conocemos las RPM de salida que son 440. Y conocemos el factor de servicio, ¿cierto? 1,2 correa en B. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es determinar el diámetro, ¿no es cierto?, de la polea conducida. Tenemos que determinar el
diámetro de la polea conducida, ¿no es cierto? Y el factor de servicio. Factor de servicio, ahí lo vamos a explicar. Entonces, ¿cómo determinamos ese diámetro, ¿no es cierto?, en este caso de la polea de mayor diámetro? Nos vamos a la formulita, ¿no es cierto?, que yo les dejé la clase anterior. Ahora de la primera clase. Ahí está. ¿Ya? Entonces, la relación de transmisión I sería igual a diámetro de mayúscula P, diámetro de la polea mayor. No se tiene diámetro. No se tiene. Le vamos a poner una de P igual, ¿no? Dividido diámetro de la polea menor, ese sí lo tenemos, 150. Sería igual a N revoluciones por minuto de la polea menor. Revoluciones por minuto de la polea menor, 1100. 1100. Recuerden que ustedes pueden traer esto en estas fórmulas, ¿ya? Y la N mayúscula son las RPM de la polea mayor, 440. Entonces dividimos 1100 dividido 440, 2,5. De P dividido en 150 igual a 2,5. De ahí despejamos el diámetro por 150, sería 375. 375 milímetros. Entonces lo vamos a apuntar acá. Diámetro igual a 375 milímetros. ¿Ya? Volvemos al problema, ¿no es cierto? Volvemos al problema entonces. ¿Ya? Tenemos el diámetro entonces de la polea mayor 375, relación de transmisión 2.5, o sea, 2 vueltas y media de la polea motriz equivale a una vuelta de la polea conducida. 2 vueltas y media de la polea motriz equivale a una vuelta de la polea conducida. ¿Ya? O sea, ahí ustedes también anotan esa interpretación de la relación de transmisión. 2,5 no sé si lo que interpreta. Claro, tiene que notar la interpretación, claro, de la relación de transmisión. ¿Pero no puede repetir eso? No, eso, sino lo que dijo. La relación de transmisión es 2.5, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se interpreta? Lo que dije recién. Ya. Claro, 2.5. Eso es la vida. Claro, esa es la relación de transmisión, pero ¿cómo se interpreta? 2,5 vueltas de la polea motriz equivale a una vuelta de la polea conducida. ¿Ya? Entonces, ya tenemos ahí la interpretación, tenemos los diámetros, tenemos las RPM. ¿Qué toca ahora? El perfil de la correa, ¿cierto? El perfil de la correa. Entonces, ahí teníamos una tablita, ¿no es cierto? ¿Ya? Teníamos una tablita, ¿no es cierto?, para determinar, ¿no es cierto?, el perfil de la correa. Vamos a utilizar el perfil clásico. ¿Ya? Esto está en todos los catálogos de perfil. ¿Ya? Yo les voy a mostrar algunos catálogos de marcas, ¿no es cierto?, principales. ¿Ya? Se dan cuenta que este gráfico está en todos los catálogos.
Ahí dice el PP dividido 150. Sí. Y ahí es igual a 2,5. A 2.5 sí, que sería el 1100 dividido en 440. Entonces este pasa multiplicando y de ahí sale. ¿Ya? Entonces, para nosotros estimar el perfil de la correa, ¿no es cierto?, tenemos que contar con la potencia corregida, que es la potencia del motor por un factor de sentido. Entonces, en este caso, la potencia corregida sería 36 HP. ¿Y qué más? ¿Qué otro dato debemos contar? Dicen las RPM de la polea de menor diámetro. ¿Cuál sería entonces la RPM? 1100, ¿no es cierto? Entonces estaríamos 36, aquí estaríamos en 20, 30, estaríamos por acá. Los 30, la potencia inicial es 30, por el factor de corregida, potencia corregida. Ahí ustedes con su reguita lo trazan mejor. ¿Ya? Acá tenemos 2, 3, 1100, estaría como por acá. ¿Ya? ¿Ya? Sería un perfil C. ¿Ya? Un perfil C. Perfil C. ¿Ya? Entonces, muchachos, si hay dudas ahí, ¿no? ¿Ya? Se entra para sacar el perfil de la correa, ¿cierto? La potencia corregida en las ejes Y, como podríamos decir, se traza una perpendicular, y en el eje Y, ¿no es cierto?, por las RPM de la polea de menor diámetro. Y la intersección representa, ¿no es cierto?, el perfil de correa que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? En este caso, un perfil C. El 36 resulta, ¿no es cierto?, de la potencia del motor por el factor de servicio. 36.8. Invítalo. También para la casa. Muchachos. Ahí en la clase. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Ya. Tenemos el perfil, tenemos la potencia corregida, tenemos las RPM, tenemos los diámetros. ¿Qué nos estaría faltando? La longitud de la correa. ¿Ya? Longitud de la correa. ¿Ya? Longitud de la correa. ¿Cuál era la formulita, muchachos? 1,7 por Diámetro mayor más el diámetro menor más 2C más diámetro mayor menos diámetro menor cuadrado. Diámetro menor. Sí. Cuadrado dividido en 4C. Ya. Entonces ya tenemos los diámetros, tenemos, acá nos está faltando algo, ¿ya? Nos está faltando la distancia entre centros. ¿Ya? Hay una fórmula. ¿Ya? El fabricante, ¿no es cierto? Vamos a ver acá. ¿Ya? Catálogo, ¿no es cierto? Voy a fabricar. Catálogo. A ver. El fabricante, ¿no es cierto? Ya, yo ya me hace, pero está por acá.
Ahí está. ¿Ya? Hay una distancia recomendada por el fabricante que es 1.5 más la suma de los diámetros. ¿Ya? Entonces el fabricante, muchachos, nos recomienda 1,5 por la suma de los dos. por la suma de los dos diámetros. Diámetro mayor y diámetro menor, claro. ¿Ya? Ese sería el largo de la. 150. No, La distancia entre centros recomendada. Entonces esa distancia C sería 1,5 más el diámetro mayor más el diámetro menor. Sería ¿Cuánto da ahí? Ahora se lo 984. 984. Sí. No. 5 sería 3. A ver. Mire, 365 más 150, ¿cuánto es? 500. Ya, va por 187 me dio. ¿Cuánto? No, si. ¿Viste? 187. No lo liberal, pero si no. 787,5 milímetros. Y yo sí. ¿Ya? Entonces ahí, ¿no es cierto? Nosotros reemplazamos ya en este caso la distancia entre centros en En la fórmula la C. fórmula que teníamos arriba. ¿Ya? Hace ese. ¿Cuánto te dio? 187,5. Oye, no está entonces, acá ya no sé que andando y hay que ir calculando algunas cositas, ¿no es cierto? Sería longitud de la correa o el perímetro de la correa, que es igual a 375 a 150 por 1.57 84 Profesor, tengo una duda. Dime. ¿Por qué? Porque ahí El 1,5. Ah, por fórmula. Ah, ¿Está la constante? bueno, que dice el fabricante, dice una constante. Es la constante del fabricante del perfil C. Listo. Ya tenemos 1575, después teníamos el diámetro mayor, 375 menos 150. Todo eso dividido en. No, en cuadrado, ¿no? A ver. 375 menos 150. 2415,32. Al cuadrado. Y todo eso dividido en 4, 6, que queda 4 veces por 187.5. ¿Ya? 16,07. Entonces, la longitud de la correa sería la suma de esas tres distancias, 824.25 más 1525 más 16,4. ¿Ya? ¿Cuántos días? 915. 415. Más 22. ¿Ya? Entonces, ahí ya estaríamos, ¿cierto? Un poquito un resumen de lo que hemos visto. Ese sería un coeficiente. Ese sería, ¿cierto? El diseño completo, de acuerdo a lo que hemos visto en clase. Ahí con eso ya estaríamos, ¿cierto? Completado el. Eso más o menos. No,
Sí, ahí está terminado. Con la longitud de la correa, Sí, ya completo. está terminado. Ya. Para que no te llamen, para que copien. No tenía que dar mucha cruz. Ese pinta de poquito. Vamos, ya. Vamos. Sí, Profe, la prueba que va a dar contaje. ¿Cuál cosa? Lo que viene por fábrica. Esta fórmula sí. ¿Ya? Yo le diría con el voy a dar directamente la distancia entre centros, ¿ya? Ya. Ya. Vamos entonces. Ya ahí sería, ¿no es cierto?, una aplicación ya de lo que podríamos ver en la prueba, ¿no es cierto? Donde hemos utilizado todo lo que hemos visto en un solo ejercicio. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Ya. Me faltó la longitud de la correa de eso. Sí, güey, sí. Ya, pues falta la longitud de la correa. Ya, muchachos. Entonces, ahora vamos ya a un nuevo mecanismo de transmisión, ¿no es cierto?, que es por cadenas. ¿Ya? Trabaja, ¿no es cierto?, digamos, de forma parecida a lo que son las poleas, ¿no es cierto?, pero solamente que las poleas son sustituidas por ruedas dentadas. ¿Ya? Por ruedas dentadas. Pero estas ruedas dentadas, a diferencia de los engranajes, no entran en contacto entre sí, ¿ya? Sino se van, ¿no es cierto?, moviendo a través de las cadenas, ¿no es cierto?, cada espacio del diente ocupa un espacio de la cadena. Es decir, que hay un movimiento sincronizado, ¿ya? Hay un movimiento sincronizado entre lo que es la cadena y el movimiento de las ruedas dentadas, ¿ya? Ojo, no engranajes, ¿ya? Engranajes, ahí es cuando las dos ruedas, ¿no es cierto?, están en contacto, ¿ya? Además, por demás, el perfil de dientes es diferente. Entonces, este sistema por cadena, ¿no es cierto?, ¿qué nos dice? ¿Ya? Que es un intermedio, ¿no es cierto?, entre correas y transmisión por engranajes. Digamos, ¿no es cierto?, que está acá, ¿no es cierto?, mayores potencias, mayores velocidades que correa, ¿no es cierto?, pero menores exigencias que en lo que es engranaje. ¿Qué características principales tenemos de este sistema de transmisión por cadenas? ¿Ya? Movimiento sincronizado, ¿no es cierto?, lo que le acabo de decir recién. ¿Ya? ¿Qué otra cosita? Importante, transmisiones elevadas. ¿Cómo van de potencia? Ya que se revenen. Transmisiones elevadas, ¿no es cierto? No, a la gran potencia. Más fuerza, dale pues. A fuerza. Revenen, trabajo conmigo.
¿Ya? No, unidades de potencia cuando te hablan de trabajo por unidad de tiempo. Entonces, más ¿ya? Transmisiones elevadas, más elevadas que su contraparte de poleas, ¿no es cierto? Y transmisiones con poca envoltura. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros teníamos una polea motriz de menor diámetro que la polea conducida, si es que tenía más RPM. ¿Ya? Acá nos permite también tener diámetro, ¿no es cierto? ¿Ya? El diámetro de la... el diámetro de la rueda dentada, ¿no es cierto? Puede ser mucho más pequeño que lo que es, ¿no es cierto?, en el sistema de poleas. ¿Ya? A eso nos estamos refiriendo. ¿Sí? ¿Ya? Pero igual ¿Ya? Y a su vez, como el diámetro, ¿no es cierto?, es más pequeño, por ende, permite también más RPM. ¿Ya? Exactamente. Por eso nos dice que también soporta transmisiones más elevadas. ¿Ya? Otra cosita importante también permite transferir la potencia a mayores distancias. A mayores distancias que el sistema de poleas. ¿Ya? De poleas con correa. Mayores distancias que el centro. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, tenemos algunas características, algunas ventajas importantes de este sistema. ¿Ya? Algunos, ¿no es cierto?, tipos de cadenas, ¿no es cierto? ¿Ya? Generalmente la más común es la que tenemos arriba, ¿no es cierto? Cadena de rodillo, ¿no es cierto? ¿Ya? Separada por un paso que va de acuerdo al fabricante. ¿Ya? Nos dice que es Normadin 654. Normadin se refiere a es un estándar alemán. Y de fundición maleable. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea de fundición, un acero de fundición? ¿A qué se refiere? ¿Quién se acuerda? ¿Qué era? Y tiene alto grado de carbono. Exactamente, ¿cierto? Mayor porcentaje de carbono de 2% en adelante. ¿Ya? Valores, ¿no es cierto?, de 2% hacia abajo son aceros al carbono. ¿Cuál es la ventaja de que tenga más porcentaje de carbono, ¿no es cierto? Tal cual como lo dice el problema, ¿no es cierto? En este caso, el tipo de trabajo, ¿no es cierto? Más porcentaje de carbono, es recomendable fundir el material que en vez de forjarlo. ¿Ya? Porque la temperatura para dejarlo en estado líquido, ¿no es cierto?, es un poquito menor que los aceros al carbono. Y además, también como lo dice la palabra, ¿no es cierto?, es maleable. ¿Ya? En cambio, el acero al carbono fundido, ¿no es cierto?, no es tan fácil de manipular. ¿Ya? Entonces, después tenemos las cadenas articuladas desmontables, ¿no es cierto? ¿Ya? También según norma europea alemana, ¿ya? Nos ofrece un poquito más de, en este caso, no, un poquito menos de fuerzas, ¿ya? Y de torque. ¿Ya? Entonces, eso sería un poquito, muchachos, lo vamos a dejar hasta aquí hoy día, ¿ya? La otra clase vamos a seguir con el tema.